Buenas tardes, profesor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. A ver si pueden habilitar las cámaras. Así nos podemos ver un poco mejor. Y continuamos con la clase que habíamos iniciado el lunes pasado, referida al tema de inversiones. Solo a título de comentario para entrar ya en tema. El lunes pasado comenzamos a ver toda la temática de inversiones que tienen relación, ¿no es cierto?, con las inversiones temporarias. Y habíamos hablado básicamente de los plazos fijos en pesos, en dólares y de las acciones que cotizan en bolsa, que en realidad tienen el mismo tratamiento de los bonos o títulos públicos que también cotizan en bolsa. Nosotros quedamos un poco en trabajar sobre la norma de evaluación. ¿Se acuerdan que íbamos haciendo un listadito? Sería bueno tener siempre a mano esa hojita, perdón, para ir agregando un poco las cuentas. Creo que agregamos ya las acciones que cotizan en bolsa. Pueden agregar también en ese listado, porque vamos a trabajar de igual manera con ellos, los títulos públicos y aquellos bonos que son del Estado y que también cotizan en bolsa, ¿sí? Así que todo eso lo pueden agregar. En la columnita que habíamos puesto, si se aplicaba la RT, bueno, la ex RT6 y el ajuste por inflación, tenemos que poner sí en los tres casos. Acciones con cotización, títulos públicos y bonos del Estado Nacional. Los tres se reexpresan aplicando el proceso de reexpresión y el valor de mercado o valor corriente en los tres casos es el valor neto de realización, el BNR, que quedamos en esto en la clase anterior, pensando, ¿no es cierto?, que básicamente se refiere a aquel precio de venta, el precio de cotización que tiene esa acción, ese título público, ese bono, en la bolsa de comercio. ¿Bien? La característica fundamental para poder aplicar el valor neto de realización es que el valor de estos bienes, en este caso estos títulos, estas acciones, sean públicamente conocidos y el valor de cotización, digamos, prácticamente usted lo puede ver en tiempo real. O sea, usted tiene cerrado el balance el día 24 de abril, que es hoy, nos fijamos, ¿no es cierto?, en la bolsa y tenemos la cotización del día de hoy. Ese valor que le figura como precio de cotización es el valor de realización, ¿bien? Y el neto, esa N que figura ahí en el medio, implica la necesidad, ¿no es cierto?, de deducirle de ese valor, de ese precio de venta, de ese precio de cotización, reducirle, ¿no es cierto?, aquellos, perdón. Me traigo un vasito de agua y vengo.
Bueno, ahí estamos de vuelta. Ya hace como 3 semanas que tengo esta tos, que no me duele nada, solo pica la garganta y ¿qué va a hacer? Bueno, le decía entonces del valor neto de realización. Esto se va a aplicar inclusive en otras partidas también, que tienen, digamos, características similares. Esto es básicamente, ¿no es cierto?, que cotización sea públicamente conocida y que usted en tiempo real la puede ver. Y el neto implica reducir los gastos para generar esa venta. Me he agitado porque subí las escaleras y la bajé rápido para no perder tiempo con ustedes. Ya en un ratito vamos a ver cómo se aplica el ajuste por inflación y cómo es que determinamos los valores corrientes en estos casos. Vamos ahora a la parte no corriente. En la parte no corriente lo que vamos a tener, ustedes han visto en la clase anterior, en RT9, si quieren recordarlo, no está de más. Busquen RT9, modelo de exposición, y van a encontrar allí, ¿no es cierto?, a nivel del activo no corriente. Aquí lo tengo yo ya. Créditos por ventas, otros créditos, bienes de cambio, activos biológicos, estoy leyendo el activo no corriente, bienes de uso, propiedades de inversión, participación permanente en otras sociedades. Dentro de este rubro y otras inversiones. Dentro de este rubro de inversión, en realidad nosotros deberíamos tocar 3 rubros que están allí expuestos dentro del estado patrimonial. El primero son las propiedades de inversión, el segundo la participación permanente en otras sociedades y el tercero otras inversiones. Los 3 los vamos a ir viendo, quizá con un orden distinto. Vamos a comenzar con la participación en otras sociedades para seguir un poco el hilo de las acciones. Perdón, profesor. Sí, dígame. O sea, por ahí lo dijo, no lo escuché. ¿Qué es activo biológico? Es lo único que me suena raro acá. Mire, es muy fácil, yo se lo voy a responder, pero eso lo vamos a ver ya en forma, digamos, particular. Son todos aquellos activos que tienen que ver con la actividad agropecuaria, todos aquellos bienes que de alguna manera, ¿no es cierto?, tienen o en algún momento tuvieron, digamos, vida. Estamos hablando de animales o estamos hablando de plantas. Así que los activos biológicos junto con los productos agropecuarios lo vamos a ver con la RT número 23, si mal no recuerdo, 24, en donde está desarrollado este tema, y cuando lleguemos al activo no corriente en este punto lo vamos a tocar. Bien, esos son los activos biológicos. Bien. Gracias. Bueno, referido entonces a esta participación en otras sociedades, aquí tenemos que distinguir 2 cosas. A ver, una empresa tiene la posibilidad de invertir en otra. La alternativa primero que vimos hasta ahora es que esta empresa se acerque en forma directa o a través de un banco, de un corredor de bolsa, a comprar acciones de otra empresa. Esta otra empresa que cotiza en bolsa generalmente son empresas grandes. Son empresas tipo YPF, ¿no es cierto? Banco Galicia, Banco Santander Río, son empresas grandes, Bagley. Y lo que usted compra, ¿no es cierto? Salvo que sea un gran inversor, generalmente son pequeñas porciones del capital accionario. Lo dijimos un poco en la clase anterior. ¿Para qué compra eso? Son inversiones temporarias. Lo normal es que las empresas lo compren, si no son muy grandes, a través de un fondo común de inversión, que en general lo manejan los bancos, sencillamente para especular, ¿no es cierto?, con el incremento del valor de esas acciones en el tiempo.
y en un tiempo no demasiado prolongado, porque estamos hablando de inversiones temporarias. Son fondos disponibles, excedentes del ciclo operativo, destinados, ¿no es cierto?, a obtener una rentabilidad adicional. Muchas veces pensamos, ¿no es cierto?, que nosotros podemos comprar acciones a los efectos de esperar que la empresa que cotiza en bolsa cierre balance, que distribuya dividendos y nos acrediten esos dividendos. ¿Puede suceder esto? Sí. Hay empresas que realizan este tipo de inversiones que ya, digamos, toman como referencia, digamos, una suerte de inversión a mediano o largo plazo, ya no a corto plazo. Porque si se compra acciones de YPF, ¿no es cierto?, con el ánimo de obtener la renta o los dividendos del balance comercial, y va a tener que esperar un tiempo, por lo menos hasta que cierre el balance, distribuya las utilidades y demás. Habitualmente, esto yo se lo dije en la clase anterior, las inversiones en la bolsa suelen ser más inversiones de especulación. Compro hoy y vendo de aquí a una semana, 10 días, 30 días, 45 días. Bien, y lo que busco no es el dividendo propio de la ganancia de la empresa, sino lo que estoy buscando fundamentalmente, ¿no es cierto?, es comprar más barato y vender a mayor precio. Esa es un poco la filosofía de trabajo de las inversiones temporarias. Si es que su idea, su política empresarial está direccionada a comprar esas acciones para mantener los tiempos prolongados, como decir, este es un poco el resguardo mío para de aquí a 2, 3, 5, 10 años, no es correcto que usted lo incorpore dentro del activo corriente. Porque recordemos, el activo corriente son partidas que se van a realizar dentro de los 12 meses contado a partir de la fecha de cierre. Si usted tiene idea de tener los 2 años, 3, 5, 10, lo lógico y lo correcto es que esas acciones, aunque sean acciones que coticen en bolsa, usted la tenga que ubicar a nivel del activo no corriente, porque la intencionalidad, la realidad económica está diciendo, ¿no es cierto?, que usted no está contando con ese activo que por naturaleza es corriente, ¿no es cierto?, para su ciclo operativo, sino que lo tiene como un resguardo patrimonial a mediano o largo plazo. Esa es un poco la idea de las acciones que cotizan en bolsa. Lo mismo sucede con los títulos públicos. O sea, ¿para qué compramos títulos públicos? ¿Para esperar la rentabilidad de aquí a un tiempo? Es posible que sí. Ya estoy pensando en el mediano o largo plazo. Lo normal es que usted lo esté comprando si no tiene mucho capital financiero a través de un fondo común, y esos bonos, esos títulos, se compren con el ánimo de venderlo al poco tiempo, dentro del corto plazo, a un valor mayor. Esa es un poco la idea. Bien. En cambio, cuando hablamos de participación en otras empresas, aquí siempre hablamos de una inversión a mediano o largo plazo. Porque si usted quiere comprar parte de una empresa que no cotiza en bolsa, no es fácil luego, a los 3 días, decir, no, la vendo. Puede que tenga comprador o puede que no tenga nunca un comprador. Entonces, la idea básica acá es invertir en otra empresa para que genere esa empresa, generar resultados y sí esperar la distribución de utilidades cuando esto suceda. Entonces, aquí tenemos que detenernos un poquitito para ver qué pasa entre una empresa y otra. Aquí vamos a hablar un poco de las relaciones referidas al capital que hay entre una empresa, que es la nuestra, que la vamos a llamar inversora, con otra u otras empresas sobre las cuales nosotros queremos o vamos a invertir, y las vamos a llamar empresas, ¿no es cierto?, que pueden llegar a depender de nosotros o puede que no. Nosotros vamos a ser la empresa inversora. Bien, la otra empresa va a tener la característica de ser una empresa en la cual nosotros vamos a invertir en ella. Bien, ¿qué relaciones van a existir o pueden llegar a existir frente a la relación entre mi empresa y otra? Primero vamos a hablar solo de dos, después nos vamos a ir quizás a más de dos.
En general, nosotros pensamos, ¿no es cierto?, de que hay dos tipos de relaciones entre las empresas. Por un lado, una relación de control y por otro lado, una relación de vinculación. Esto es importante que lo vayan interpretando bien. Todo esto está desarrollado en el primer capítulo del RT21, que yo les cité en la clase anterior como para que lo lean un poquitito, si es que han tenido tiempo, y si no, ya para la otra clase sí necesito que me lo lean, en función de lo que vayan, digamos, vayamos avanzando y ustedes comprendan de esta temática. Entonces, punto número 1, puede haber una relación de control. Punto número 2, puede haber una relación de vinculación. Son las dos relaciones que pueden existir entre dos empresas. ¿Bien? ¿Qué es el control? ¿O cuándo existe control? Existe control cuando una empresa tiene en la otra empresa más del 50% de los votos, no del capital accionario, de los votos necesarios para prevalecer en una asamblea de socios. Repito esto. Va a haber control cuando mi empresa, la voy a llamar empresa A, y a otra empresa la voy a llamar empresa B. Cuando la empresa A tiene más del 50% de los votos necesarios para prevalecer en una asamblea de socios, cuando ya seamos partícipes de la empresa B. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto de los votos con relación al capital accionario? En la gran mayoría de los casos coinciden. ¿Qué significa esto? Tengo 20% de acciones, tengo 20% de votos. ¿Me siguen? Tengo 50% de acciones, 50% de votos. Esto en la gran mayoría de los casos así sucede. Implica de que cada acción tiene derecho a un voto. Entonces la cantidad de acciones en términos porcentuales coincide con la cantidad de votos en términos porcentuales. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Había alguno que me diga así, así o así? Bien. Estamos entonces ya situados de que puede haber también una diferencia o una distorsión. No es una distorsión mala, ¿no es cierto?, entre la cantidad del capital accionario, ¿bien?, y la cantidad de votos. ¿Por qué? Porque hay casos que se dan, ¿no es cierto?, de que hay algunos socios, por alguna razón, muchas veces son los socios fundadores, que exigen o determinan cuando firman el contrato, el estatuto social, que su acción tiene derecho a más de un voto. Son las denominadas acciones preferidas, ¿bien? En donde muchas veces, por ejemplo, una acción que representa un 10% del capital, ¿sí?, en términos de votos, puede representar el 40% del capital. O sea, no es obligación, por decirlo de alguna manera, que coincide el porcentual accionario con el porcentual de votos. ¿Bien? Aquí lo que prevalece para definir esta situación particular de control es que tengamos más del 50% de los votos. El 50% de los votos no me sirve. Estoy hablando de más del 50%. Cosa que el otro o los otros socios, ¿sí?, tengan menos del 50%. Si yo tengo el 50 y los otros socios tienen el otro 50 y ninguno de los dos tenemos control. Y es donde se arma cierta problemática cuando, ¿no es cierto?, hay algunos inconvenientes para salvar. ¿Bien? ¿Sería una sociedad paritaria, profesor? ¿Una sociedad qué? ¿Paritaria? Paritaria. ¿Qué significa eso? No entiendo. 50 y 50, o sea que no se llegan, si están en desacuerdo, no llegan a
a un Sí, arreglo. está bueno ese nombre, no lo había escuchado nunca, le digo de verdad, paritaria. Me suena más a Kicillof, eso, qué sé yo. ¿Mm? No, Pero sí, no, no, no. Me lo nada dijo que el ver, ¿no? abogado. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, está bien, la terminología quizás sea una denominación legal, pero efectivamente, usted tiene el 50 y yo el 50, ninguno de los dos tenemos control. ¿Mm? Nos ponemos a discutir una temática, si no nos ponemos de acuerdo, y no sé, nos vamos a pelear feo porque no podemos tomar una decisión si es que no nos ponemos de acuerdo. ¿Mm? Por eso, en general, ¿no es cierto?, el grupo fundador de las compañías suelen muchas veces, ¿no es cierto?, definir que su participación siempre sea el 51% o más. Siempre lo definen así. En la otra clase me preguntaban si las compañías que cotizan en bolsa ponían a cotización todo su paquete accionario. Y usted imagínese, ¿no es cierto?, que venga YPF y ponga, ¿no es cierto?, el 51% en venta en el capital, en la bolsa. Y viene ahí Bianca, que tiene muchísima plata, va y compra el 51% de YPF. Y bueno, el compra el 51% de YPF define las políticas financieras, define, digamos, el movimiento de la compañía. La comienza a controlar. ¿Mm? Entonces, siempre reitero, los socios fundadores, los que han comenzado a gestar esa empresa, cotizan en bolsa, siempre suelen quedarse al menos con el 51%. Eso De es lo esa que forma no pierden el control. Sí, le escucho. acciones ordinarias, extraordinarias. Pueden ser acciones ordinarias, pueden ser preferidas, pueden ser privilegiadas. O sea, lo que difiere ese tipo de acción una de otra es la cantidad de votos que cada acción le da derecho a al titular de esa acción. ¿Me entiende? Generalmente la ordinaria, una acción, un voto. Por ahí la privilegiada, una acción, 10 votos, una acción, 5 votos. ¿Eh? Se necesita más del 50% de los votos, tal cual. O sea, con el 50 no nos sirve. Bien clarito eso, al estilo Kicillof de Bianca, más del 51% tengo que tener para tener el control de la compañía, más del 50%. Dicho de otra manera, 51 o más. Cuando usted tiene en otra empresa más del 50% de los votos necesarios para prevalecer en una asamblea de socios, se dice que usted con la otra compañía conforman lo que se denomina un grupo económico. Bien, eso en la RT 21, si ustedes lo quieren ver, lo tienen allí. El capítulo 1 de la RT 21 habla de medición contable de las participaciones permanentes en otras sociedades sobre las que ejerce control y otras relaciones que ya vamos a estudiar. Allí, ¿no es cierto?, hay algunos vocablos. Está, por ejemplo, la definición de control. Es el poder de definir y dirigir. Qué página, contador? Disculpe. Estoy en la RT 21, en el capítulo 1. En la versión 4.6 estoy en la 209. 209. Sí, sí, tengo la misma. 209. Gracias, gracias. De nada. También es fácil ubicarlo por el número de RT, porque están más o menos ordenadas por número. Así que ahí tiene. Tiene la definición de control. Pues yo le pedí en la clase anterior que le den una miradita, aunque sea este primer capítulo. Y tiene otros conceptos hacia adelante que ya lo vamos a ir explicando. ¿Qué pasa con esto de control? Volvamos a recordar, más del 50% de los votos. Cuando estamos dentro de la figura de control y una empresa A tiene más del 50% en la empresa B, se dice que A y B conforman un solo grupo económico. ¿Qué implicancia desde el punto de vista de la técnica profesional implica esto? De tener un grupo económico. Implica la obligatoriedad de confeccionar un balance consolidado. Esto no lo vamos a ver en la clase de hoy, sino más adelante. Pero solo para que tenga referencia y no se quede con la nebulosa. El balance consolidado es un balance complementario al balance principal
no es que lo reemplaza, sino que se confecciona el balance con todos los cuadros, notas, anexa, como nosotros lo vamos a estudiar, y además, se presentan 3 estados contables básicos consolidados. Esto es el estado patrimonial, el del resultado y el de flujo efectivo. El estado de evolución del patrimonio neto consolidado no se presenta simplemente porque es idéntico al del balance común. O sea, se replicaría. Ya lo vamos a analizar más adelante el por qué. ¿Qué lleva el balance consolidado? Lleva la sumatoria, ¿no es cierto?, de las inversiones que usted tiene propias en A, más el porcentaje de participación que usted tiene en B. Esa sumatoria se genera, ¿no es cierto?, un estado patrimonial nuevo, complementario, repito, al anterior, un estado de resultado nuevo, complementario al anterior, y un estado de flujo efectivo nuevo, complementario al anterior. Solo esos 3 estados, no se presenta ningún cuadro anexo ni nada parecido, solo esos 3 estados que marcan la consolidación de los estados contables en el caso que se conforme un grupo económico entre A y B. Para que se consolide necesitamos que A controle a B. Dentro de la figura de control, ¿sí? Fíjese que aquí nos estamos ya abriendo un poquitito porque partimos de las relaciones entre una empresa y la otra. Primero estamos hablando de control, luego vamos a hablar de vinculación. Sigo en la figurita de control y dentro de la figura de control vamos a distinguir 3 tipos de control. 3. El primer tipo de control se llama control directo. ¿Qué es el control directo? Por ahí es el más fácil de entender. Control directo es cuando A tiene más del 50% de los votos de B. Es simple. Hay solo 2 empresas. A controla a B. Cuando A controla a B, eso implica, ¿no es cierto?, que se está en presencia de un control directo. ¿Bien? Hay otro control, que es el segundo, que se denomina control indirecto. Para que haya un control indirecto, se requieren más de 2 empresas. Ejemplo, A controla a B y B controla a C. ¿Me siguen hasta ahí? A respecto de B tiene un control directo. B respecto de C tiene un control directo. Pero A respecto de C tiene un control indirecto. ¿Se me entiende? Bien, si tiene alguna duda, pregúntenme, por favor. Entonces, el control indirecto se da cuando A controla a B, B controla C. El control indirecto se da de A respecto de C. ¿Bien? ¿Preguntas? Profesor, ¿Se entiende bien? le Diga. entiendo eso, lo que le pregunto es, los porcentajes siguen siendo más del 50. Cada vez que yo hablo de control, sí o sí, la cantidad de votos tiene que ser más del 50. Si no, no hablo de control. Entonces, cuando yo digo que A controla B, porque tiene más del 50%, que A es dueña de más, que A tiene más del 50% de los votos en B, y que B tiene más del 50% de los votos en C. ¿Bien? Entonces, el control indirecto se da de A con C. ¿Bien? Cuando se va a consolidar en estos casos de control indirecto, lo que se hace es B, como también controla C, hace su balance consolidado, B más C. Y cuando A tiene que consolidar, lo que hace es suma A con el consolidado de B más C. Y ahí se genera la consolidación global. ¿Bien? El tercer o la tercer clase, ¿no es cierto?, de control se llama control conjunto. Un poquito más difícil de entender. Aquí en el control conjunto, vamos a suponer que hay 3 socios. ¿Bien?
está el socio NN, o vamos a poner el socio, lo que pasa es que se va a confundir. A ver, les voy a dar 3 nombres que están ustedes acá. A ver, está la empresa Silvia, está la empresa Martín y está la empresa Guillermo. ¿Bien? Silvia, Martín y Guillermo. 3 empresas. 3 empresas. ¿Qué sucede acá con estas 3 empresas? Hasta podemos trabajar con 2. Vamos a hacerlo más fácil. La empresa Silvia y la empresa Martín. ¿Bien? Vamos a pensar, ¿no es cierto?, que hay en una empresa 3 socios. No que haya 3 sociedades, sino 3 socios. Estos 3 socios tienen el 33% cada uno. 33, 33, 33,33, para que dé justo la sumatoria de los 3 de 100. ¿Me siguen? 3 empresas o 3 personas que tienen el 33% cada uno. Ninguna puede controlar a otra empresa, porque con el 33% no tiene el poder definitorio de nadie. Los 3 socios, en este caso Silvina, Martini, no me acuerdo quién más era, bueno, vamos a poner Cristela, que está ahí abajito. Estos 3 socios con el 33% cada uno quiere tomar una decisión. Hay una reunión de socios y quieren definir tal o cual tema. ¿Qué tiene que pasar ahí? Tiene que pasar que 2 de los socios se pongan de acuerdo y si el otro está en desacuerdo no importa. Pero al menos 2 tienen que estar de acuerdo. Para el sí o para el no, para definir una situación o para no definirla. Pero de los 3, 2 tienen que estar de acuerdo. Entonces esos 2 suman entre ambos 66%. Prevalece en la asamblea de socios. ¿Bien? Hasta ahí nosotros no tendríamos particularmente un control de ninguno respecto al total. ¿Qué puede suceder acá? A ver, vamos a suponer nada más, vamos a suponer, porque es un chico jovencito por lo que yo veo, que Martín Felipe Brione, ¿no es cierto?, que lo estoy mirando ahí en la pantalla, es un señor mayor. Y no tiene ganas de ir a la asamblea de socios. No tiene ganas. Entonces, ¿qué hace? Busca uno de sus 2 socios, en este caso lo busca a Silvia, y dice, che, quiero que me represente en la asamblea de socios. Yo confío en vos, lo que vos dispongas está bien, esta es más o menos la política, lo conversamos extra reunión de socios. Y lo que hace Martín es cederle, no las acciones, sino el derecho a voto que él tiene de su 33% a Silvia. Entonces, el día que se juntan en una reunión de socios, Silvia va a tener su 33% de capital y 66% de votos. Felipe sigue con su 33% de capital y 0 votos. Ni va a ir, se va a quedar en su casa porque no tiene ganas de salir. Y Cristela se queda con el 33% de capital y 33% de votos. ¿Qué pasó allí? En función de un acuerdo escrito, Martín le cedió el derecho de sus votos a Silvia. Y Silvia se presenta en la reunión de socios con el 66%. Controla esa reunión. Ese control se llama control conjunto, que está definido ahí en la RT21. Si tienen ahí, ¿no es cierto?, en la página 209, casi al final de del primer listadito, no sé si lo llegan a ver, dice control conjunto. Existe cuando la totalidad de los socios o los que posean mayoría de votos, en virtud de acuerdos escritos, han resuelto compartir el poder de definir y dirigir las políticas operativas y financieras de una empresa. Se entiende que un socio ejerce el control conjunto en un ente con otro u otros cuando las decisiones mencionadas requieren su expreso acuerdo. Esto es un poco la gráfica que yo le pasé recién. Ninguno tiene mayoría y como alguien le pasa sus votos, generan mayoría de votos. Y en ese caso estamos en presencia de lo que denominamos
el control conjunto. ¿Para qué sirve conocer perfectamente bien estas tres categorías de control? Primero, le van a servir para aplicar uno u otro método de consolidación, que todavía hoy no lo estamos estudiando. Si no conoce bien cuál de los tres controles tiene, no va a saber qué método de consolidación tiene que aplicar. Los métodos de consolidación existentes son tres. Un método de consolidación total, un método de consolidación proporcional y un método de consolidación en una sola línea. Lo vamos a ver después, se los cito solamente para que lo tengan un poco en mente. Primera relación de estos conceptos es con el método de consolidación. Y segunda cuestión, que en general en este caso no se aplica a fondo, porque las tres clases de control tienen exactamente como aplicación la misma norma de evaluación en valores corrientes o valores de mercado. ¿Bien? O sea que simplemente cuando hablemos de control, ¿bien?, vamos a hablar de un mismo valor corriente. En ese listadito que ustedes van armando, van a poner, creo que al último tienen las acciones, los títulos, los bonos, ¿sí?, que ya lo completamos. Le pusimos a la reexpresión y le pusimos, ¿qué al valor corriente? Vamos. ¿De cuál, profesor? Valor neto de realización. Valor neto de realización. Cuando yo me refiero a las acciones que cotizan en bolsa, los títulos, los bonos, le pusimos sí a la reexpresión y a los tres le pusimos valor neto de realización. ¿Bien? Ahora vamos a colocar esta nueva partida. Participación de terceros en otras sociedades. Profe, A nivel de la reexpresión, diga. disculpe, le pregunto, usted dijo que miremos eso en de los tres tipos de control en la RT21. Sí. Esa RT la buscamos desde la FAXPE, le pregunto porque yo la busqué y no encuentro la página 201, digamos. 209. No. Ah, disculpe, gracias. A ver, Disculpe. búsquela, la espero. Buenas tardes, contador. En el chat Hola, compartí. ¿cómo anda, Gabriela? Bien, contador, no lo quería interrumpir. No, En el chat compartí el link para que accedan a la RT21. Ah, muchas gracias. Ahí ahí miro. está. De todas maneras, Cristel de su nombre, ¿no tiene la RT? ¿No tiene el librito? Sí, sí, tengo, profe. ¿Y qué versión tiene? Es la que usted pasó, creo. O la que Fíjese había en la dicho. tapa. Mire la tapa, ahí dice 45, 46, ¿qué dice la tapa? Ah, no, no encuentro. Capaz porque no imprimí la carátula, la primera parte. Solo le Ah, puse el bueno. nombre. Ah, usted Pero tiene una ahora versión impresa, no es el librito. ¿Mm? sí, no, yo lo imprimí. Bueno, perfecto. De todas formas, usted fácilmente puede ubicar la RT21 y ahí, ¿no es cierto? Ahí tiene el link inclusive, y ahí en las definiciones que arranca la RT21 va a tener todas estas definiciones, ¿sí? Eso En la le va a ayudar. versión, en esa versión está en la página 32 de la versión de la página versión de impresa. la FAPS. Sí, Ah, la página gracias. 32. Tiene otro dato más. Me estamos ayudando mucho ya hoy, ¿eh? Bueno, genial. Recién les preguntaba, ¿qué tenemos en ese listadito que estamos armando? Las acciones que cotizan en bolsa, los títulos, los bonos, sí se expresan todas y la norma de evaluación en valores corrientes de mercado es en los tres casos el valor neto de realización. ¿Ok? Y ahora vamos a agregar la participación de terceros en otras sociedades. Un renglón más. Yo estoy mirando que nadie escribe, digo, lo estarán memorizando, bueno. Pero están armando la planilla, ¿no?
La planilla la comenzamos con caja en moneda nacional, ¿se acuerdan? Cuando profe. terminemos vamos a tener muchos renglones. Y si ustedes tienen sintetizado eso, les va a ayudar bastante para una visión rápida de las normas de evaluación. ¿Ok? Entonces, van a poner en la columnita de las partidas, participación de terceros en otras sociedades. Respecto del ajuste por inflación, ¿se aplica o no? Sí. Sí. Entonces vamos a Por poner sí. inflación. Vamos a poner que sí. Por supuesto que se va a reexpresar. Es un valor que representa parte de un patrimonio donde hay partidas que están expuestas y no expuestas. O sea que sí o sí lo tiene que reexpresar. Y el valor corriente o valor de mercado, que es la última columnita, van a poner una sigla, la B corta, una P y otra P. BPP. Valor patrimonial proporcional. Es muy sencillo, yo se lo voy a explicar acá, tiene varios condicionamientos que por ahí complican un poquitito, pero ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto?, en el 1.2 del RT21. ¿Sí? A ver, Cristel, ahí, vamos con usted de vuelta. ¿La tiene la 21 a mano? Sí, profe, estaba mirando. Ya. Bueno, ¿ya tiene el 1.1, encontró definiciones o no? Ahí estoy buscando. Y todavía no la encontró, vamos, la esperamos, a ver. En descanso todo para que busque, a ver. ¿Ya la tiene? Sí, RT21 dice el punto número 1, definiciones. ¿Lo vio? 1.1. sí, profe. Bien, si da vuelta la hojita o más abajo, no sé cómo lo tendrá, dice 1.2. Dice Ajá. aplicación del método. Y allí dice el método de valor patrimonial proporcional debe aplicarse, bla, bla, bla. No vamos a leer todo eso porque la aplicación del método es acá bastante extenso. Está muy bueno que ustedes lo lean. Yo se lo voy a explicar muy sintéticamente y es fácil, es muy fácil. Bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para aplicar el BPP o qué es el BPP? El BPP es un valor de mercado, como todo lo que tenemos en esa última columna. ¿Cómo lo voy a determinar? Tengo que aplicar el porcentaje de participación accionaria que tiene A en B, ¿sí?, sobre el patrimonio neto de B. Vamos de vuelta. Vamos a suponer que usted tenga el 60% de acciones. Aquí no estoy hablando de votos. Que usted tiene el 60% de acciones en B. El valor patrimonial proporcional será el 60% del patrimonio neto de B. Esa cifra es la que usted va a ubicar como valor corriente en su balance general. ¿Vamos bien? A ver, la aplicación de este método, dentro de todo es simple. Dentro de todo es simple. ¿Qué debe suceder? Recordemos que tenemos la empresa A, que es la inversora, la empresa B, que es la emisora. Repito esto. La empresa A va a ser la inversora, la empresa B va a ser la emisora. Es la que emitió las acciones. ¿Qué problema puede tener esto? Básicamente la fecha de cierre del balance. Pequeño, gran detalle. Si A cierra el 31 de diciembre y B cierra el 31 de diciembre, aplaudimos. Porque sencillamente con la aplicación de un porcentaje sobre el patrimonio neto de B, yo tengo calculado el BPP para poner como valor corriente en mi balance. ¿Esto sucede siempre? Sucede. A veces sí y a veces no. A veces yo tengo participación en una empresa que no tiene nada que ver con el objeto de la mía.
Entonces yo cierro en diciembre, la otra cierra en junio. Yo cierro en junio, la otra cierra en marzo. Y ahí sí se me distorsionan un poco los valores. Más en la actualidad con toda esta problemática inflacionaria que me imagino que ustedes la están viendo a diario. En ese caso, tenemos que hacer algo antes de aplicar el valor patrimonial proporcional. Siempre que yo tenga que poner una cifra en A, tengo que buscar una base que sea coherente con las cifras que yo tengo en mi balance. Si yo cierro balance en diciembre y la otra empresa no cierra en diciembre, la empresa emisora, bien, no cierra en diciembre, yo tengo que buscar la forma de traer las cifras que tiene esa empresa en una fecha distinta y llevarla a la fecha de mi balance comercial. Puede suceder de que la empresa B cierre antes o cierre después de la mía. Puede suceder cualquier cosa. ¿Qué pasa si una cierra en junio y la otra en diciembre? Y bueno, entonces B va a cerrar en junio, A cierra en diciembre. B va a cerrar en junio del año que viene. Acá depende cómo lo veamos, ¿no es cierto? El cierre de B va a estar antes, si veo el balance anterior, o va a estar después si veo el balance que va a cerrar en junio más adelante que el cierre del ejercicio. ¿Qué plantean las normas al respecto de esta temática? Que cuando la diferencia de tiempo en meses entre el cierre de A y el cierre de B sea mayor a 3 meses, ¿sí? Lo que se debe hacer es que la sociedad controlante, en este caso la A, le solicite a la otra empresa que haga un balance de corte especial a la fecha de cierre de A. ¿Me siguieron? Vamos a suponer que la empresa B cierra el 31 de octubre y yo, o el 31 de agosto, y yo cierro B, yo cierro, que soy la A, cierro el 31 de diciembre. Entonces le tengo que solicitar o requerir, no olviden que tengo control, le puedo obligar. La empresa A le tiene que requerir a la empresa B, que cerró el 31 de agosto, que me haga un balance especial para mí, solamente para mí que soy A la fecha de cierre de mi balance. ¿Bien? Ese balance especial a la fecha de cierre de mi balance es el que me va a servir de base para aplicar el porcentaje de participación accionaria sobre el patrimonio neto, ¿no es cierto?, a esa fecha, que en este caso va a coincidir con el cierre de mi ejercicio. Esta alternativa es la más razonable y la más correcta. ¿Bien? ¿Qué pasa, no es cierto, si tiene menos de 3 meses? La empresa cierra el 31 de octubre, la B, y yo cierro el 31 de diciembre. Tengo 2 meses de diferencia. ¿Qué puedo hacer ahí? La norma me permite tomar el porcentaje de participación accionaria sobre el patrimonio neto al 31 de octubre, o sea, 2 meses antes. ¿Bien? Esto lo puedo hacer siempre y cuando la empresa B, la emisora, no haya tenido alteraciones significativas, ni positivas ni negativas, en su estructura patrimonial, ¿sí?, en esos 2 meses, de octubre a diciembre. Vamos Profesor, a un extremo. Sí. Lo que quiso decir entonces, si tiene menos de 3 meses, se usa el balance que ya está cerrado. Exacto. Pero eso solamente, Horacio, si es que la empresa B no tiene, digamos, variaciones muy significativas en su patrimonio. Bien. Vamos a suponer que, te voy a un extremo muy extremo, ¿no? La empresa B cerró su balance normal, bien al 31 de octubre. En noviembre, ¿no es cierto?, le pasó algo extremo y se vino al tacho. ¿Mm? Bueno, ahí por supuesto, como yo lo conozco a esta situación, porque estoy cerrando en diciembre, no voy a poder tomar el balance, ¿no es cierto?, que cerró en octubre, porque sé que durante octubre y durante noviembre o durante diciembre
sucedieron cosas que afectaron sensiblemente el patrimonio de la empresa B. En ese caso, lo que se hace, Horacio y demás, es pedirle un balance de cierre, que hagan un balance de corte. No importa que tengan 2 meses de diferencia, 1, 3. Si hay alteraciones significativas, sí o sí, B me tiene que hacer un balance de corte a la fecha de cierre de mi ejercicio comercial. ¿Se entendió esto? Entonces, bien clarito, ¿no? En ese listado que ustedes tienen, participación en otras sociedades, una pequeña aclaración para que no se confundan, pongan control, así chiquitito, porque estamos solo en el renglón de control, todavía no entramos en las otras relaciones. Este renglón que acabamos de cerrar es de la participación en otras sociedades cuando tiene control A respecto de B, ¿sí? O A indirecto respecto de C, o A un control conjunto respecto de B. Cualquiera de las 3 alternativas, usted tiene que utilizar como valor corriente el valor patrimonial proporcional. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Quiere que repita algo antes de entrar en la otra relación o estamos bien? ¿Estamos bien? Ok. Vamos ahora a la otra relación. La otra relación se llama de vinculación. Recordemos que las relaciones son control y vinculación. Hay 2. Dentro de control, 3 clases. Y dentro de vinculación, 2 clases. Hay una vinculación que se denomina con influencia significativa y hay otra vinculación que se denomina sin influencia significativa. No es tan difícil, ¿no es cierto?, poder llegar a memorizar un poquitito esto, ¿no? Esto, si ustedes lo quieren buscar, ahí en el mismo 1.1, a ver, ahí Cristela que está medio peleada con RT21 todavía. Cuando usted lee, ¿no es cierto?, el 1.1, avanza un poquito en la primera parte, pasa en la misma hoja la partecita de arriba, y ahí dice, ¿no es cierto?, influencia significativa. No sé si lo están viendo. El que tenga el librito, en el 4.6 está en la página 209. El que tenga la anterior, la edición 4.5. Yo la tengo en la página 4, profe, por si alguno después necesita. Bueno, ahí ella la encontró en la página 4. En el librito anterior, el 4.5, está en la 203. En la 4.6, que es la última edición, está en la 209. ¿Bien? Para que usted le identifiquen la RT con hojitas blanquitas bien bonitas, es la 4.5. Esta amarillenta que han hecho con la última edición, está horrible la verdad, pero bueno, está en la 209. Vamos a darle un punto positivo que se supone que es papel reciclado y eso es. Está bueno. Vamos entonces a la figura de vinculación. Influencia significativa o sin influencia significativa. Cuando hablamos de vinculación, es que no hay control. ¿Bien? Descartado de base, ¿no? Porque si no, nos quedamos en control. Si tenemos más del 50, nos quedamos en control. Vinculaciones que tiene el 50 o menos de votos. 50 o menos de votos. ¿Sí? ¿Me siguen bien? Ahí hay vinculación. Cuando pasamos el 51 más, hay control. Aquí ya nos pasamos a esta partecita donde tenemos el 50 o menos. ¿Qué significa una vinculación con influencia significativa? Esto ustedes lo deberían poner en el siguiente renglón, o si quieren ya ocupen los 2 siguientes, participación en otras sociedades, entre paréntesis, vinculación con influencia significativa. Y el renglón siguiente, vinculación sin influencia significativa. ¿Ok? En ambos casos debe aplicarse el proceso de reexpresión. Son partidas no expuestas, en ambos casos. Va a diferir un poquitito la parte del valor corriente que ya lo vamos a ver. Cuando una empresa tiene vinculación con influencia significativa, si nosotros leemos ahí en el concepto del RT21, lo voy a decir más lindo que yo, dice es el poder de intervenir, no de definir, en las decisiones de política operativas y financieras de una empresa sin llegar a controlarlas.
Claro, si la llegamos a controlar ya es control. Aquí no tenemos control, pero sí intervenimos. Este concepto, y es bien importante lo que yo les voy a decir, es muy subjetivo. Muy subjetivo. Hay parámetros que marca la RT21. Por ejemplo, que A tenga más del 30% en B. Será entre el 30 y el 50. Si lo excede ya es control. Cuando tiene del 20 al 50, es un parámetro como para decir tiene influencia significativa. A ver, yo me imagino que ahí Bianca, ¿no es cierto? Que espero que no se me duerma ahí en la manito, tenga el 20%. Y que Cristelda, que está peleado con el RT21, tenga el 80%. ¿Bien? Bianca 20, Cristelda el 80. A ver, opción A. Son buenos socios, se llevan bien, comparten ideas. Cristelda, que tiene el control, la escucha Bianca, que tiene el 20%, humilde 20%. La escucha. A veces toma lo que Bianca le sugiere. Sí, me parece buena tu idea, Bianca. Tiene el 20%. Pero se llevan bien. Son buenas socias. ¿Okay? Ahí podemos decir que Bianca tiene influencia significativa respecto a las decisiones que se toman. Opción B. Tenemos Bianca el 20, Cristelda el 20, el 80. Pero no se pueden ni ver. Nos reunimos en reunión de socios. ¿Qué pasará? Opción A, lo más probable es que ni se reúna, Cristelda. Si tiene el 80, tiene control, ¿para qué quiere el 20? Pues no lo puede ni ver a Bianca, no puede ni ver. Entonces, si quiere definir las políticas, Cristelda va a decir, a ver, quiero comprar 5 camiones. Y Bianca va a decir, no, está loca, ¿cómo compra 5? No compremos ninguno. Si Cristelda se le mete, va a comprar los 5, porque define las políticas de la compañía. Entonces, Bianca, que tiene el 20, y aunque tenga el 30, el 40, y no va a hacer nada frente al control que ejerce más del 50%. Entonces, este aspecto es subjetivo, es muy subjetivo. Ese 20 que toma como parámetro mínimo la RT21, podemos dar otros ejemplos también. Vamos a suponer que hay 5 socios con el 20% cada uno. ¿Cómo funciona la cosa acá en estos 5 socios? Y todo depende de cómo se lleve uno con el otro. En el momento en que 3 socios se unan, chao, los otros 2 si quieren quedar afuera, o si estos 3 quieren que queden afuera, quedaron. Entonces esos 3 que se unieron, con sus 20 cada uno, tienen 60 entre los 3. Y Bianca con su otro amigo ahí, con el otro 20, tienen 40, no hace nada. O sea que entre las dos con el 40 pueden influenciar en una reunión de socios. Pero si los otros 3 se han puesto recontra de acuerdo y no quieren ni escuchar la palabra del 40, y no la escuchan. Entonces ven que es una cuestión muy subjetiva de cómo está distribuido el capital accionario y cómo son las relaciones interpersonales entre los socios. ¿Bien? Es normal que si hay alguien que es minoritario y, digamos, se reúne en una asamblea, en reuniones de socios, pueda ser escuchado. Y por más que Bianca no tenga, digamos, poder de decisión, puede emitir su opinión, decir esto es lo mejor para la empresa, pienso tal cosa, pienso tal otra, y quizá el grupo mayoritario la escuche. Si la escuche, puede ser que entre dentro de este aspecto de clasificación de la vinculación y se diga que tiene vinculación con influencia significativa. También se dice que puede haber influencia significativa cuando, digamos, siempre hablando de A y B, cuando A tiene su AB como principal cliente o B tiene como principal cliente A, o cuando,
personal directivo de B forma parte del personal directivo de A. Entonces, hay situaciones en que, además de la subjetividad, también, digamos, la vinculación económica puede, o la vinculación significativa, puede generar, ¿no es cierto?, un interés importante para el grupo mayoritario. No, ojo que esta forma parte del grupo de la empresa B, tiene mayoría en la empresa B o lo que sea, así que la escuchemos porque es la que más nos compra. No perdamos a ese cliente. Hay influencia significativa. ¿Se entiende esto? Cuando sucede que existe esta relación de vinculación con influencia significativa, el valor corriente, para que completen la planillita, que vamos a aplicar es también el valor patrimonial proporcional. ¿Bien? Todo esto que estamos estudiando nosotros, recuerden que lo vamos aplicando por pasos, ¿no? Usted las partidas que tiene que reexpresar, toma el valor histórico, lo lleva al valor homogéneo, ¿sí? Determina el RECPAM. Del valor homogéneo lo lleva al valor corriente y determina el resultado por tenencia. Siempre es exactamente la misma filosofía de trabajo en todos estos casos. Y ahora vamos al último rengloncito. Vinculación sin influencia significativa. Aquí voy a ser rápido y simple. Cuando no se dan las condiciones de tener influencia significativa, es que no la tiene. Por más que Bianca tenga un 40% y el 60% no le dé ni 5 de bolilla, y bueno, Bianca no tiene influencia significativa, punto. Entonces, vamos a presuponer que cuando no haya o no exista la figura, digamos, la existencia de una vinculación con influencia significativa, existe la otra, que es la última, que por más que tenga el 49% y la otra parte el 51%, puede que tenga o no influencia significativa. Lo lógico sería que la tenga, pero ya di algunos ejemplos en donde ustedes pueden estar mirando que posiblemente no la tenga, por una cuestión básicamente de relación interpersonal entre los socios. Cuando haya una vinculación sin influencia significativa, que es este último renglón, lo vamos a aplicar el ajuste por inflación. La respuesta es sí. Pero la norma de evaluación no es el BPP, sino es el valor reexpresado o valor homogéneo. Esta partida queda solo ahí. Se le aplica el primer paso de esos dos. Cuando tiene influencia o control, llevamos el valor histórico al valor homogéneo al valor corriente, en este caso el BPP. Cuando no tiene influencia significativa, llevamos el valor histórico al valor homogéneo y ahí queda. No le aplicamos el BPP. O sea que en este caso el valor corriente, ¿sí?, es igual al valor homogéneo. En el caso de una relación sin influencia significativa. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a ir entonces a trabajar con el ejercicio que le publiqué en la clase anterior, que en realidad, ¿no es cierto?, es un ejemplo de aplicación. Lo vamos a resolver juntos, ¿bien? Para que ustedes vean cómo aplicamos esto en las participaciones en otras sociedades. Ustedes lo tienen, yo voy a tratar de subirlo, a ver si puedo, a veces me deja, a veces no me deja. Vamos a ver, compartir aplicación. A ver, todavía no lo veo. ¿Lo están viendo ustedes? Todavía no, ¿no? No, se ve. No me está saliendo y no sé por qué. Ya va a salir. ¿De qué parte lo tenemos que descargar, profesor?
Yo se lo publiqué en la plataforma y se lo publiqué en el WinRAR. y se lo publiqué también en el WhatsApp, en el grupo. A ver si ahí lo pueden ver, ustedes avísenme cuando lo vean. ¿Lo ven? Ahora sí, contador. Ahí sí. Bueno, yo les pido, ¿no es cierto, Gabriela, estate atento con esto, si hay alguna pregunta a través del chat, me la vas pasando porque yo me limito mucho en la visión cuando tengo abierto estos ejercicios. ¿Sí, Gabriela? Sí, contador. Ok. Están mirando ahí una planillita que ustedes la tienen también, ¿no? No se preocupen de irlas completando a la par mía, porque yo la voy a completar y después la voy a subir. ¿Sí? Inmediatamente termino la clase, se las paso ya resuelta. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Me escuchan bien? Gracias. Bárbaro, profe. Sí, profesor. Sí, profe, gracias. Vamos a ir avanzando un poquito entonces. Caso práctico como ejemplo para explicación teórica. Mi idea no es trabajar ni solapar la parte práctica, ¿bien? Inclusive mis ejemplos son simples para entender la metodología. Después en la parte práctica ustedes se van a complicar un poco más. Aplicación, norma de evaluación, rubro inversiones permanentes. Este ejercicio cierra el 31 de enero del 23. Tenemos, ustedes ya han visto esta plantilla para caja de moneda extranjera, tenemos acá un detalle, ¿bien? 82% de acciones que cotizan, que no cotizan en bolsa. Estas son participaciones permanentes. O sea, nada de esto cotiza en bolsa. Después, si quieren, podemos hacer un rengloncito para acciones con cotización. Con cotización. Después lo vamos a hacer. Por ahora nos vamos a quedar acá. ¿Bien? Tenemos el detalle. Tenemos la fecha base, que ustedes saben que esta fecha base, yo le voy a ir poniendo un colorcito en la medida que lo vamos viendo, debe coincidir con la fecha de incorporación al patrimonio. Bien, nosotros cerramos en enero del 23. El cierre anterior fue enero del 22. Si hubiese incorporaciones anteriores a enero del 22, yo lo voy a poner acá, incorporaciones anteriores a enero del 22, la fecha base sería marzo del 22. ¿Bien? O sea, ¿de qué marzo estoy diciendo? Enero del 22. Enero del 22. ¿Bien? Esto lo dijimos en la clase anterior también, ¿sí? Vamos a poner un poquito más grande. Las incorporaciones anteriores al cierre del ejercicio anterior tienen como fecha base la fecha de cierre del ejercicio anterior, que es 31 de enero del 22. O sea, yo aquí en lugar de febrero del 22 tendría, qué sé yo, junio del 21, entonces estaría con fecha base enero del 22. Nosotros vamos a tener en este ejercicio, recuerden que también lo dijimos, un máximo de 13 fechas bases posibles. ¿Bien? ¿Estas cuáles son? El mes de enero del 22 y los 12 meses del ejercicio actual. ¿Me siguen? Máximo 13 fechas bases. Aquí tenemos menos porque hay menos movimiento, pero 13 fechas bases posibles. ¿Bien? La de enero del 22 es una y la de cada uno de los 12 meses del ejercicio actual son 12 más una, son 13. Máximo de fechas bases, 13. ¿Bien? El valor base, recordemos, el valor base es el valor contable. Yo le voy recordando acá, valor base es igual al valor contable. Lo que figura en la contabilidad es lo que tiene que venir acá. Esto lo vamos a poner de otro colorcito, un celestito,
Vamos a marcar de punta a punta, así, queda prolijo, con un color celestito y negrito, un poquito más grande. Base pues cualquier cosa, el valor base es igual al valor contable. O sea, lo que yo tengo acá es el valor que hoy me figura en la contabilidad. Sería igual, creo que es el signo igual, no. El signo igual, ese sería igual al valor que nosotros conocemos como histórico. ¿Bien? Ese que está marcadito en azul. ¿Qué son los componentes financieros? Ya lo explicamos en la clase anterior, son aquellos componentes financieros implícitos que estarían, digamos, incorporados a una operación. Usted no va a comprar, ¿no es cierto?, acciones de otra compañía en cuotas. O sea que aquí el componente financiero prácticamente en todos los casos hace cero. No hay otra forma de definir, ¿no es cierto?, un componente financiero para este tipo de bienes. Para otro, en el caso de bien y cambio, algo así, ya lo veremos que sí. El índice de cierre. Yo tengo que buscar, recuerden ustedes que el índice de cierre tiene relación directa, vamos a poner con este colorcito, tiene relación directa con el cierre del ejercicio. Bien. O sea que nosotros aquí vamos a tener el índice de cierre que va a ser el referido a enero del 23. Yo lo tengo en la solapa siguiente a los índices, ¿sí? Están todos ahí hasta el mes de marzo del 23. Abril todavía no lo tengo. Si ustedes calculan el índice de marzo dividido al índice de febrero, vamos a tener el 7,7% de inflación que tuvimos lamentablemente en el mes de marzo. Bien, entonces están todos acá. Yo me vengo a mi trabajo práctico y voy a poner el signo más o el signo igual y voy a buscar en los índices el de enero del 23. Enero del 23. Y ahí lo paso. Bien. Este va a ser el mismo índice que yo voy a utilizar en todos los casos. No hay otro índice. A ver si me lo copia. El índice de cierre siempre es el mismo, no puede cambiar, siempre es el mismo. Y el índice base, recordemos que está referido, es decir, voy a poner un color más chillón, referido a la fecha base. Bien, el índice base referido a la fecha base. Es decir, aquí tengo febrero del 22, pongo el signo más, me voy a los índices y busco el de febrero del 22. Ese. Se me chispoteaba acá, no quiere, a ver. El de febrero del 22. Ahí está. Buscamos el de marzo del 22. Pongo el signo más, me voy a los índices, el de marzo, y ahí está. Buscar el de abril del 22, 716, y ahí está. Buscar el de mayo, y ahí está. Buscar el de julio del 22, 851. Buscar el de diciembre del 22, ahí está. Y buscaré el de enero del 23, que lógicamente, ¿no es cierto?, va a coincidir con el índice de cierre. Porque esta fecha, enero del 23, es coincidente con la fecha de cierre. Por supuesto, aquí el coeficiente de reexpresión, que es el índice de cierre dividido el base, me va a dar 1. Esta filita la vamos a poner con mayor cantidad de decimales. Epa. Bueno, ya que pongamos el primero, lo vamos a poder hacer. Índice de cierre dividido índice base. Vamos a marcar todo esto para poner, qué sé yo, 4, no más que eso, decimales. Entonces esta operatoria, recuérdense, el signo más, índice de cierre dividido índice base. Lo mismo que hicimos, ¿no es cierto?, en moneda extranjera. Con el control C lo copio y me puedo venir hasta abajo y ya quedan determinados todos. Vamos bien hasta acá. Si hay alguna pregunta,
Repito, Gaby, estoy con la visión, digamos, limitada cuando estoy compartiendo, ¿sí? Contador, aún no surgieron consultas. Ok. Valor homogéneo. Nos vamos al valor base sujeto a reexpresión, se acostumbran para hacerlo así, por el coeficiente de reexpresión. ¿Bien? Esto lo copio y lo llevo hasta abajo. Aquí ya puedo generar la suma. Esta es la suma de todo esto, ¿ves? 2.669.000. Esto que yo tengo acá, ¿no es cierto? Era la suma 2.670.000. A ver qué pasó acá. Me parece que estoy multiplicando mal por... Sí, multipliqué mal. Ahí rectifico. Sí, puso un signo negativo. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Me parecía porque este valor me estaba dando un valor más pequeño que el histórico y no era posible. Entonces repitamos. Pongo el signo más, ¿sí? Me voy al valor base sujeto a reexpresión y lo multiplico por el coeficiente de reexpresión. Ese con el control C lo bajo hasta todos los cálculos y ahí ya sí tengo el valor homogéneo 4.101.000. El RECPAM es el valor homogéneo menos el valor base. Aquí es coincidente porque no tenemos componente financiero, ¿sí? En otros casos lo vamos a tener. Acostúmbrense a esta metodología. 269 y sumo hacia abajo todo. Por supuesto que el de las acciones, estas que son de enero del 23, no me va a dar RECPAM porque son del mismo mes. Coeficiente es 1. Y esto también lo puedo sumar. ¿Bien? Hasta ahora hemos completado, fíjense en todo esto que está acá. ¿Sí? Yo le voy a poner un color amarillo. Todo eso es la RT6. ¿Sí? Este por ahora lo voy a dejar todavía en blanco. Terminamos de aplicar el más que RT6, bueno, voy a poner RT6/54, reexpresión a valores homogéneos. Eso es lo que hice hasta acá, a valor homogéneos. Bien, y ahora tenemos que aplicar la RT17/54, valores corrientes. También se llaman O de mercado. ¿Bien? Si ustedes por ahí amplían esto y no les entra, o lo hacen más grande y no les entran, lo que tienen que hacer es ajustar texto. Bien, ese de arribita. Y ya con eso, digamos, le genera el título, lo que sea, en más de un renglón, lo que le haga falta. Si por ahí ustedes ven que el renglón es pequeño, entonces no se ve o se ve incómodo, ¿ven? Lo que tienen que hacer es simplemente agrandar el renglón y chao. Y ahí tienen el detalle. Bueno, ¿qué tenemos que aplicar acá ahora? Vamos a aplicar la teoría de recién. 82% de acciones de NN. ¿Qué relación tengo entre mi empresa y NN? ¿Cuál es la relación? De control. Alguien que me diga. De control. Por lo tanto, aquí la norma que se aplica es el B. Profe, se corta mucho. ¿Se corta? No sé si a todo, ¿eh? Yo tengo buena internet acá, no sé ustedes. No se corta, profe. No, profe, anda. ¿A todos se le corta? No, profe, sí se escucha bien. Ah, perfecto. Bueno, algunos debe tener un problema en su servidor. En el caso mío, yo estoy acá con más de 200 megas en este momento, así que no debe ser el mío. Bueno, vamos al siguiente. 51%. ¿Cuál es la relación? Control. De control. Control. Por lo tanto, voy a aplicar también el valor patrimonial proporcional. 15%. ¿Qué relación tengo? Vinculación. Vinculación. ¿Con o sin? Sin. Sin influencia significativa. Muy bien. Vinculación sin influencia significativa.
80% es control, por lo tanto aplicamos el BPP. 40%, ¿qué será? A ver, vinculación. Vamos. Vinculación con significativo. Significativo. Estamos con el parámetro de más del 20% de participación. En este caso el 40%. 35% también con influencia significativa, ¿sí? Y el último caso sería el 15% sin influencia significativa. ¿Bien? Aquí vamos a poner control, así ya voy a generar una columnita más. Aquí en el segundo caso también control. Aquí en este caso también control. Bien. Voy a generar una columnita más acá. Y en este caso, si hay control, BPP. Hay control, BPP. Sin influencia significativa, valor homogéneo. ¿Ven la diferencia? Aquí hay control, BPP. Aquí es con influencia significativa, BPP. BPP y sin influencia, valor homogéneo. Pues ya tenemos ahí los valores, las normas de evaluación aplicables. A valores, vamos a ser reiterativos, corrientes. ¿Bien? Entonces ya tenemos qué relación, aquí voy a poner relación entre empresas, norma de evaluación, valor corriente, que ahora lo vamos a completar, y resultado por tenencia. ¿Bien? En la parte inferior tenemos los datos. ¿Sí? Aquí tenemos las inversiones, que esto es exactamente lo mismo que tenemos acá. Son los valores contables que tenemos. Y aquí tenemos la información referida a las empresas. ¿Qué información básicamente tenemos acá? El patrimonio neto, que ya está expresado en términos de enero del 23, o sea que no hay que hacer nada, simplemente tomar de acá lo que corresponda. En el primer caso tiene el 82%. ¿Cuál es el valor corriente? Signo más, punto 82 por, buscamos el patrimonio neto de NN Sociedad Anónima, y ahí tenemos el valor corriente. Bien. En el segundo caso, tenemos el 51% más 0.51 por, nos vamos más abajo, y tenemos el 51%. Voy a achicar, pero un poquitito nada más si lo veo. Ahí está, el 51%. En el tercer caso, valor homogéneo. Ojo con esto. ¿Bien? Ojo con esto. Porque acá el valor homogéneo es simplemente más y poner el valor homogéneo. ¿Sí? Cuando salen esas cositas, porque nos quedamos cortos con la columna. Entonces, fíjense que aquí no hice ningún cálculo, porque hay una vinculación sin influencia significativa. Entonces, copio el valor homogéneo y listo. Aquí, creo que tenemos el mismo caso, copio el valor homogéneo. ¿Bien? Vamos a seguir entonces con, ¿qué empresa es esta? Luna, el 80% para la empresa Luna, más 0.8 por, vamos a la empresa Luna, que tiene 50, acá, 300.000. Te lo voy a ampliar un poquito. Bueno, que tiene la empresa Luna 300.000, es la de arriba. Ahí está. Vamos a aumentar un poquito esto, pues se quedó chica. Entonces tenemos acá el 80% del patrimonio neto de la empresa Luna. La siguiente es el 40%, también se aplica el BPP, punto 4, por la empresa RR Sociedad Anónima, la busco acá, y es esa. Y ahí tengo el valor. Y la última, 35%, punto 35 por, la penúltima es este valor,
Y ahí tenemos los valores corrientes ya determinados. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? Aquí los puedo sumar. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Vamos al resultado por tenencia. Sí, dígame. No, que no hay dudas. Ok. Vamos al resultado por tenencia. El signo más, valor corriente, menos valor homogéneo. ¿Bien? En todos los casos es lo mismo, así que copio la formulita y la llevo hasta abajo. En los casos de no tener influencia significativa, el resultado por tenencia va a ser 0, porque estoy tomando como valor corriente el valor homogéneo. Y aquí puedo sumar. Y ya tendría yo terminado, ¿no es cierto?, lo que es la esencia del cálculo. Vamos a hacer un pequeño mayor y los asientos. O primero los asientos y después hago el mayor, como quieran. El primer asiento es para contabilizar el RECPAM. ¿Bien? Aquí el asiento va a ser participación en otras sociedades. Vamos a hacerlo más grande este para que quede en un solo renglón. Ahí está. El importe del RECPAM es 1.431.000. ¿Sí? A RECPAM. Y el importe, por supuesto, es el mismo. ¿Bien? Tenemos el primer asiento para registrar la reexpresión. El segundo, veamos los signos. ¿Qué sucede acá? Y esto yo ya se lo expliqué. Cuando el resultado por tenencia es mayor que el valor homogéneo, el resultado por tenencia es una ganancia. ¿Sí? En el caso inverso, al revés. Resultado por tenencia. Aquí puse otra letra. ¿Sí? ¿Qué sucede en el primer caso? Y miremos los signos. En el primer caso, valor corriente 328. Valor homogéneo 569. Por lo tanto, el valor corriente es menor que el homogéneo. Cuando tengo el signo menos, implica de que es una pérdida. Yo esto se lo voy a poner también acá, ¿no es cierto? Cuando este signo es menos, es una pérdida. Y lógicamente, si es más, es una ganancia, ¿no? Aquí el resultado final es una pérdida. ¿Ven que está con signo menos? No sé si lo llegan a ver al signo menos. ¿Bien? Esto se da porque el valor corriente, 3.400.000, es menor que el valor homogéneo de 4.100.000. O sea, esto es lo que usted tiene que comparar, ¿sí? Lo voy a poner bien oscurito para que no se confundan. Entonces, estos 616 va a ser ganancia si este 3.400.000 fuese más grande que el valor homogéneo. En este caso tiene un signo negativo, por lo tanto es una pérdida. El asiento va a ser resultado por tenencia, por este valor, a participación en otras sociedades. ¿Bien? El mismo monto. ¿Ok? Cualquier cosa te ponen. Participación, ahí está. Y ese será el asiento relacionado con el valor de mercado. Veamos ahora cómo queda el mayor. Vamos a hacer improvisar acá un mayor. Simplemente con esto ya tenemos el mayor ahí. Participación en otras. Profesor, ahí no sería solamente el monto de resultado por tenencia. Y Tengo la misma duda. No, si tiene la misma duda es porque es correcto, yo me equivoqué. Es el resultado por tenencia, es esta columna, tal cual. ¿Qué tiene participación en otras sociedades? Como punto de partida, tiene el valor contable. Este ya está en la contabilidad, 2.670.000. ¿Bien? Y ahora vamos a mayorizar. En el debe, el 1.431.000. Y en el haber, los 616.
¿Bien? Sumamos, vamos a hacer una rayita acá abajo para generar la suma. ¿Dónde está la rayita ahí abajo? Que no la veo. Ahí está. Generamos la suma. Y acá no va a coincidir con este valor. Sacamos el saldo. Y me da 3.484.935, que es exactamente el valor de mercado. Yo por ahí tenía unos, a ver si lo puedo hacer con esto. Digamos que ese es el valor. Sale medio fiera la flecha, pero se identifica bien, ¿sí? Entonces ahí tenemos que el saldo final coincide con el valor corriente. Y ahí es como que termina el ejercicio. Y ahora, ¿cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo de acá? Bueno. Un escape. Bien. Me sigue marcando. Sí, estoy marcando escape, pero no me hace nada. Así ahí está. Bueno. ¿Se entendió hasta ahí? Vamos a pensar. Bien. Vamos a pensar ahora en una, digamos, en un cálculo de una acción que cotiza en bolsa. Acciones con cotización. Esto lo voy a improvisar, este ejercicio. Vamos a suponer que sean 1000 acciones de YPF. YPF Sociedad Anónima. 1000 acciones. ¿Bien? La misma fecha de ejercicio. Vamos a suponer que ingresaron el 4 del 22. Y vamos a suponer que yo la compré 1000 por, no sé, la compré a 9.000 pesos cada uno. Estoy poniendo cualquier valor. A 9.000 pesos cada una. Vamos a inicio y vamos a signo pesos. ¿Bien? 1000 acciones a 9.000 pesos cada una. Acá como dato le voy a poner que al cierre la cotización es igual a 1.150 cada una, cada acción. Y le voy a poner que los gastos, sean impuestos, sean gastos del corredor, de bolsa, lo que sea, son equivalentes al 3%. Entonces vamos a trabajar sobre esto. Componentes financieros no va a haber. Y vamos a tener que este valor es exactamente igual que este. El valor de cierre va a ser exactamente este. Voy a copiar el índice de abril, que lo tengo por acá a mano. Es ese. Es ese. Voy a determinar el coeficiente. 1,67. Que si quiero que sean con 4 decimales, simplemente copio el formato. Voy a determinar el valor homogéneo. 9 millones por 1,67. Vamos a poner signo pesos también. Voy a determinar el RECPAN menos valor base. Y acá, ¿cómo se determina la relación entre empresas? Aquí no hace falta, porque estas son simplemente una relación de compra de acciones que cotizan en bolsa. Aquí no va a haber control. Vinculación sin influencia significativa no se da, digamos, en esta posición. ¿Bien? Aquí en todos los casos se aplica el valor neto de realización. ¿Bien? ¿Cómo calcula el valor neto de realización? Lo calcula. La cantidad de acciones, 1000. Antes de poner 1000, voy a poner un paréntesis que no va a hacer falta. 1000 acciones. Valor de mercado, 1.150 cada una. Cierro. ¿Sí? Y lo voy a multiplicar por 0.97. Esto es sacándole el 3% a los gastos. Y me queda ese precio como valor corriente. ¿Se entendió? Este precio es el precio de cotización o valor de cotización menos el 3%. Entonces ahí determinamos el valor neto de realización. Valor corriente menos el valor homogéneo me va a dar
el valor. No sé si lo calculé mal acá. Vamos de vuelta. Tengo 1000 acciones. En este caso eran 1000 acciones a 9000 pesos cada una. Yo estoy hablando macana acá. Aquí vamos a poner, esto vale 8150. 8150. Bien, es el valor de cada acción. Entonces aquí vamos a calcular las 1000 acciones. Ahí me está macaneando. Bueno, lo saco un rato al coso ese. Vamos de vuelta. Son 1000 acciones por, ¿cuánto es el valor que le pusimos? 8150. 8150. Eso es. Vamos a poner paréntesis primero. Paréntesis. 1000 acciones por 8150 por 0.97 para sacarle la incidencia del costo. Entonces ahí sí. Pero no sé si estoy haciendo un cálculo mal o acá lo hice mal. Son 1000 acciones por 9000 pesos. ¿Te consulto algo? Sí. Está mal la fórmula, ¿no? El 3%, Sí, dígame. el 3% es sobre el valor de cada acción, ¿no? En el momento... Claro, aquí da lo mismo multiplicarlo o no, da exactamente igual. Aquí me da un poco menos, pero me da 9.007.900.000. Así está bien. Quiere decir que aquí lo que tenemos es valor corriente menos el valor homogéneo. Tengo 7 millones negativos, por lo tanto resultado por tenencia, pérdida. Fíjense ustedes que en términos nominales es más bajo que el valor histórico y encima, ¿no es cierto?, que viene de abril del año pasado, lógicamente que esta es una operación que no me sirvió para nada. Vamos a sacar esto también. Bueno, es muy sencillo entonces la aplicación, ¿se entiende? Cantidad de acciones por la cotización al cierre y ahí le saca el porcentaje de gastos, lo netea. Si yo no pongo por 0,97 me va a quedar el valor, digamos, de realización. Al sacarle 3% me va a quedar el valor neto de realización. Esto antes que nada, yo lo voy a grabar en mi escritorio para poder publicárselo a ustedes enseguida. Le voy a poner acá resuelto. Ya en un ratito se lo paso a Gabriela para que lo publique. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? A realizar para el 24 del 4, que es hoy, concepto de control vinculación, por favor lean la teoría. Aplicación de la evaluación por efecto inflación, es todo el proceso que hicimos. De la óptica del mercado es aplicar el BPP, el valor homogéneo, en el caso de sin influencia significativa. Evaluación para inversiones permanentes y el desarrollo del BPP, ¿no es cierto?, que tiene que ver, esto ya lo cierro. En estas partidas es difícil que haya componentes financieros, ¿no? Es casi improbable, yo le diría que no va a existir. Eso más que nada en bienes de uso, por ahí, en mercadería. Lo va a haber mucho en bienes de cambio, ¿no es cierto? Lo va a haber en bienes de uso, lo va a haber en otras partidas que ameritan, digamos, la posibilidad de financiamiento. Ahí te lo pasé, Gaby, para que lo puedas pasar a las otras. Perfecto, contador. Ok. Así que en un ratito lo van a tener ya ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo les pido, por favor, ¿no es cierto?, que lo que vamos solicitando, ¿no es cierto?, para lectura, lo vayan viendo, ¿no? O sea, el primer día de clase estaban preocupados porque no tenían que leer. Me gustaría saber si todo lo que vino como deber para la clase, hasta la clase anterior, ya lo leyeron, ¿no? Porque aquí estamos solicitando, y alguna en forma reiterativa, lectura integral del RT16. Eso está en la guía de hoy, ¿eh? Lectura del RT54, tiene los ítems 205 a 235, referida a lo que es caja y banco, vimos hasta la clase anterior. Lectura del RT8 y 9, referida a estos rubros. Nos estamos complementando con las RT anteriores, en complemento con las 54.
referida a las normas de evaluación del BPP, no se olviden, la 21 es muy clave para eso en el capítulo 1, y revisar y entender la metodología de aplicación del ajuste por inflación, y aquí debería haber agregado y aplicación de los valores de cociente en cada caso en particular. ¿Preguntas? La próxima clase, Dios mediante, comenzaremos con créditos. Toda la temática de los créditos, distintas clases de créditos, crédito cancelable en peso, moneda extranjera, en bien, en servicios, cómo se evalúa cada uno, cómo se lo trata, recordar la temática de la previsión de incobrables, recordar la temática de los documentos descontados, así que vamos a trabajar un poquitito sobre todo lo que es el rubro créditos. Vamos a ver créditos, una vez que lo terminemos otros créditos, para ver la composición interna de ese rubro, y de ahí nos vamos a situar en bienes de cambio, que nos va a llevar al menos 2 clases para poder desarrollarlo y poder entender bien la filosofía de aplicación del ajuste por la inflación y los valores del mercado. Así que bueno, si no hay preguntas... Profe, le hago una consulta. De la resolución 21, dijo que estaba derogada una parte, ¿puede ser? Sí, en realidad está derogada la sección 3, después lo vamos a ver más adelantito, pero la 1 no está derogada, así que estudiará con toda tranquilidad. Ya en medida que vamos avanzando, yo lo voy explicando que sí, que no. Recordemos que la RT54 es una resolución de ordenamiento, y muchas veces desde el punto de vista conceptual los cambios son bastante pocos. Por ahí mejor algunas expresiones y no mucho más que eso. O sea que nos estemos apoyando con las RT anteriores está todavía muy bien. Ya cuando las 54 tengan las otras 2 partes estén aceitadas, y bueno, ya será que este librito que compramos con todas las RT, quizás venga solamente con las 54 en la parte contable, ¿no? Por supuesto, hay otras resoluciones técnicas que no tienen que ver con contabilidad, como sindicatura, como auditoría, etcétera, etcétera, que seguramente formarán parte de eso también. Este año es un año de transición y trabajar con las RT anteriores y con las 54 va a ser una constante durante todo el año. Muy bien, señores. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Profe, una consulta. Dale. Profe, una consulta. Del cuadrito que usted dijo que tenemos que ir armando, ¿lo podemos ver ya armado en algún lado? Yo lo estuve buscando, encontré en la RT11, pero no lo va a encontrar en ningún lado. No lo va a encontrar en ningún lado. Ese cuadrito lo vamos armando nosotros, ¿no es cierto? Como una lógica y un resumen muy, muy sintético de cuáles son las partidas que se reexpresan y cuál es su valor corriente en cada uno de los casos. Como para que visualmente lo tengan rápido. Así que si no lo tiene, algún compañero o compañera que se lo pase, pero es una planillita muy simple, ¿no es cierto?, de 3 columnas, creo que le hicimos, con el nombre de la partida, si se reexpresa o no y cuál es su norma de evaluación. ¿De acuerdo? Pero no lo va a la cátedra no nos puede proveer el cuadrito. Proveer el cuadrito. Es 1 o 2 renglones que vamos llenando en cada clase. O sea, yo no lo tengo ahí hecho. te lo paso yo y lo vas completando. A las normas de evaluación. Dale, muchas gracias. Se puede ver la clase. Gabriela por ahí quiere armarlo y tenerlo a mano, pero me parece extrema comodidad, ¿no es cierto?, de que tengamos que pasar eso, ¿no? Yo compartí mi cuadrito ahí al WhatsApp, por ahí sirve. Ahí tiene un voluntario que le compartió el cuadrito, mire, para que no se... Muchas gracias, gracias compañeros, gracias. Pues sabe qué tiene que hacer en adelante, siga completándolo usted, ¿vale? Esto no es porque no quiera que el compañero le ayude, a mí me encanta que se ayuden entre ustedes, pero es una tarea que usted debe tener esa planillita siempre con usted en todas las clases nuestras. Entonces cada vez que vemos una partida, completamos un renglón, 2, 3, lo que nos haga falta. Cuando terminemos el semestre, ustedes tienen un resumen allí, que visualmente les puede ayudar mucho para un final, ¿no? Para un final y quizás para el parcial también, porque van a ver rápidamente las normas de evaluación aplicables en cada caso. Bueno, gente,
muchísimas gracias por la atención, que tengan un lindo lunes, linda semana. El lunes que viene no tenemos clase, ¿no? No me van a hacer la clase el lunes 1 de mayo, ¿no? No nos vamos a atrasar, si hace falta, rearmaremos una clase en otro momento, pero el lunes que viene, gran parte de ustedes también son laburantes, así que lo vamos a dejar que ese día descansen, ¿no? Ese día no hay que ir a clase, ni estudiar, ni nada, Dedíquense a la familia, a comer algo rico, a divertirse un poco y a bajar un poco la problemática de cada día. Es un día para los laburantes, ¿no? Y el estudiante que no trabaje, de alguna forma también es un trabajo estudiar si realmente lo hace a conciencia. Así que el día 1 de mayo trabajemos todos, El estudiante que solo estudia, trate de que alguien más estudie un poco más, pero el 1 de mayo dedíquese un poco a usted y a la familia. Sugerencia humilde, nada más de mi parte. Le mando un abrazo y que pasen un lindo día 1 de mayo también. Gracias, profe. Igualmente. Adiós. Igualmente. Ay, a Mariana Sarmiento nos pone que haga 10 planillitas seguidas. Se me ha ido, parece. No, acá estoy. Ah, bueno.